Muy buenas tardes a todos los participantes de este webinar, propuestas de mejora para la educación, investigaciones educativas del programa de licenciatura en educación de la Facultad de Educación y Cultura de la Universidad SEC. Les saludo cordialmente a todos, les doy la bienvenida a este espacio de compartir experiencias, de relevar la investigación educativa en este ejercicio práctico que han realizado los estudiantes del programa de licenciatura en educación. Y desde ahí invitarlos a ser activos, a revisar y escuchar las experiencias que tenemos para compartirles. Y ya luego vamos a desarrollar también un momento de ronda de preguntas. No sin antes partir y contarles en específico de nuestro programa de licenciatura en educación de la Facultad de Educación y Cultura de la Universidad SEC. Antes de dar inicio a esta presentación que les decía, les quiero invitar a recibir el saludo de la decana de la Facultad de Educación y Cultura, la señora Vera González. Hola, buenas tardes a todos. Es muy agradable estar en esta oportunidad con todos ustedes y especialmente agradecer la participación de los que están aquí presentes. Es siempre un agrado poder reunirnos y especialmente con alumnos salidos, egresados, titulados de nuestra casa de estudio. Y interesante conocer sus propuestas, aunque nosotros ya las conocemos por los exámenes de grado, interesante conocer sus experiencias y sus trabajos de investigación. Esperamos que sean un aporte, una manera de poder reflexionar cada uno de cuáles son sus posibilidades, sus intereses respecto a lo que puede significar el ámbito de la educación y las posibilidades que ofrece. Y espero que sea muy gratificante, muy nutritivo intelectualmente para todos los que nos acompañan. Así que muchas gracias por acompañarnos a todos y buenas tardes. Gracias. Gracias, Vera. Efectivamente esperamos que sea un momento de compartir experiencias y de relevarlas hacia los procesos educativos que nos impulsan en ese cotidiano. La universidad ha establecido alianzas le son sumamente estratégicas a la hora de precisamente de apuntar a la formación continua de los estudiantes. Y en ese entendido saludamos hoy día, nos acompañan junto con nuestros participantes, Karin Álamos, que es la directora de Formación Continua y Titulados del Instituto IP Chile, a quien invitamos a que nos pueda saludar. Hola Inés, hola a todas y a todos, buenas tardes. Muchas gracias por esta instancia. Para nosotros como instituto profesional, ¿cierto? Siempre es enriquecedor tener también el compartir estas prácticas, estas interesantes investigaciones que aportan al desarrollo de nuestros estudiantes y así también ir generando convenios y acuerdos para ir propiciando, ¿cierto?, a nuestros estudiantes una mejora en la calidad de su educación. La continuidad de estudio y las alianzas que hacemos con las otras instituciones de educación superior, ¿cierto?, son tremendamente enriquecedoras y muy beneficiosas para nuestros estudiantes. Así que muchas gracias por el interés, por seguir fomentando que este convenio, ¿cierto?, que este acuerdo, este trabajo colaborativo siga creciendo en aporte a la educación de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy día nos van a acompañar dos estudiantes graduados del programa de licenciatura en educación que aprovecho de saludar. Ellos son Dayan Gallardo Díaz y Juan Daniel Hernández Corbet. Ellos cursaron nuestro programa de licenciatura en educación, desarrollaron, por cierto, hacia la obtención de su grado académico la investigación educativa, el seminario de grado, y con ello diseñaron una propuesta de intervención que se basó en la metodología de investigación-acción y ya luego, seguido de que yo les cuente de este programa de licenciatura en educación, de sus eh, contenidos, de sus principales elementos de trabajo, vamos a contar con la presentación de cada uno de ellos.
Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Voy a compartir pantalla para presentarles la presentación de este programa, nuestro programa de licenciatura en educación. Les cuento que el programa de licenciatura en educación se estructura en la base de un pregrado especial, porque responde a la necesidad del primer grado académico, y en ese entendido trabaja desde la base de la Facultad de Educación y Cultura. El programa de licenciatura en educación es un programa 100% virtual que se dirige a profesionales titulados de distintas áreas afines a la educación. Entonces, aquí tenemos la formación de distintos profesionales que son del área de la educación y otros que son complementarios y que se desempeñan en este mundo de la educación y que desde ahí necesitan o buscan poder formarse y profundizar en sus conocimientos. La duración de nuestro programa es 1 año académico de formación. Desarrollamos 9 asignaturas a lo largo de este año. Cada asignatura dura 4 semanas, que con una clase sincrónica a la semana a través de una plataforma Teams. Esa clase sincrónica a la semana en lo general se desarrolla los días jueves y de 19:30 a 21:30. Hemos mantenido ese esquema y es lo que esperamos seguir desarrollando. Esa formación se estructura en base a distintos sellos que hemos identificado en nuestro programa de licenciatura en educación y que dan cuenta de la formación específica que entregamos a nuestros estudiantes. Esta tiene que ver con este sello antropológico que busca la investigación constante de lo quehacer educativo desde la formación del ser humano, y por eso hablamos de un sello investigativo educativo que se posiciona a lo largo de la formación. Y sin duda buscamos el apropiarnos de un paradigma inclusivo que desde nuestro graduado pueda considerar y valorar la diversidad en sus estudiantes y en su ejercicio como profesional en la educación. Y por último, el sello que tiene que ver con las didácticas virtuales, la educación en ese contexto. Es importante que siempre estemos relevando los procesos continuos de aprendizaje, y en ese sentido este programa de licenciatura en educación se ajusta y propone acorde a nuevas modalidades de aprendizaje, y ahí tenemos un fuerte énfasis en lo que tiene que ver con el desarrollo de la transformación digital en educación. Les cuento en qué consisten nuestras asignaturas. La malla curricular de nuestro programa se divide en 3 grupos de asignaturas. Las primeras tienen que ver con una formación que busca recoger los conocimientos básicos a la hora de desarrollarnos en la educación, que tienen que ver con los fundamentos de la educación, con esta mirada del enfoque antropológico-social, las teorías del aprendizaje y el enfoque biopsicosocial, la gestión y el liderazgo en educación. Luego el segundo grupo de asignaturas tiene que ver estrictamente con este sello inclusivo que les decía recién, el currículum y la didáctica educativa, la diversificación e inclusión y la evaluación de los aprendizajes para la diversidad. Y ya luego nos vamos acercando hacia el proceso de graduación, con el desarrollo de las asignaturas que tienen que ver con los entornos virtuales y transformación digital en educación, la investigación educativa, donde voy desarrollando y profundizando en mi proyecto de investigación, y, por cierto, la asignatura de seminario de grado, la que me posibilita y la que tiene que ver con esa obtención del preciado grado académico. Es importante contarles que nuestro graduado del programa de licenciatura en educación desarrolla ciertas capacidades, y las capacidades las hemos agrupado en estas definiciones que tienen que ver con la reflexión del contexto educativo multicultural en nuestro contexto nacional y latinoamericano, la aplicación de acciones de mejora en su institución de acuerdo a la situación educativa, problema que se está sucediendo en sus comunidades, y a propósito de la investigación que van desarrollando los estudiantes, ir pudiendo recoger e incorporar nuevos aprendizajes. Ya luego nos atravesamos hacia lo que tiene que ver con el liderazgo de los equipos educativos, orientados, por cierto, siempre a la mejora continua, a los aportes a la educación,
en la esencia de ser agentes de cambio, y luego generar esta investigación educativa que recoja las problemáticas de su contexto específico y que ponga a disposición el conocimiento que han desarrollado en su formación hacia la innovación de los procesos educativos. Nuestro estudiante del programa de licenciatura en educación, desde cursar este programa, va a contar con ciertos recursos que son básicos a la hora de desarrollar una educación virtual. Primero, y sin duda, el campus virtual, que tiene que ver con la posibilidad de acceder y desarrollar las asignaturas en un aula virtual en particular, en la que van transitando de acuerdo al avance curricular por cada una de las asignaturas, con ese recurso de poder ir recogiendo la información que les propone el docente, ir complementando, ir entregando las evaluaciones, etc. Una cuenta de correo institucional, el acceso sin duda a nuestra biblioteca virtual, que es la que va a permitir profundizar en los conocimientos que se les proponen. Ya luego el acceso a este campus virtual y una plataforma Teams que les va a disponer de una cuenta para cada uno de los estudiantes para que puedan desarrollar sin duda las clases sincrónicas, pero también de desarrollar el trabajo colaborativo con sus compañeros y docentes. Así es que es una serie de recursos que la universidad pone a su disposición para poder desarrollar su formación durante este año académico, que dura la formación del programa, en las mejores condiciones que así se puedan suscitar. Siguiendo con nuestro programa, y dicho esto, con respecto a este barniz que les he entregado de nuestro programa de licenciatura en educación, quiero dejarlos con lo medular de este encuentro, que tiene que ver con poder recoger las experiencias de nuestros graduados y de aprender de ellas, porque han sido un aporte a sus comunidades educativas. Pero lo medular y lo central, ya lo decía, está en cada uno de ellos y sus experiencias, así que me permito dar el pase a Dayan Gallardo Díaz, que va a ser la primera persona que va a exponer de su proceso investigativo, y aquí los invito a ser activos con respecto a la escucha activa de Dayan, recoger su experiencia, anotar todas sus consultas, las que les surjan a propósito de lo que ella les va a contar, para que ya luego lo podamos conversar en una ronda de preguntas. Dayan, le escuchamos. Buenas a todos, muchas gracias Inés. Bueno, en este caso yo les voy a presentar lo que fue mi trabajo de tesina. Hice una presentación, no sé si se ve, si me pueden decir los otros panelistas si se ve bien. Ya. Bueno, en este caso yo soy psicopedagoga, ya licenciada en educación y diplomada en convivencia escolar. Mi tesina se enfocó netamente en el trabajo colaborativo familia-escuela y su influencia en la autonomía de los niños y niñas de transición menor, ya, del párvulo Riolo, donde actualmente trabajo, ya en la ciudad de Calama, en la segunda región. Hay que tener en consideración primero, para llevar a cabo el trabajo de tesina, una contextualización. Necesitamos tener un contexto donde podamos realizar nuestra investigación, ya para que sea atingente, que nos pueda resolver una necesidad. En este caso, mi contextualización base es que el párvulo cuenta con 2 niveles, transición menor y transición mayor, ya que son niños de 4 y 5 años con un alto índice de vulnerabilidad y que en su mayoría es población extranjera. Cuenta con una buena infraestructura, tiene el personal capacitado para realizar cada función y además se denota nuestra problemática básica, que los niños sí tienen un descenso en la autonomía, ya que es palpable a la hora de la ejecución de actividades. ¿Ya? Entonces, teniendo el contexto y nuestra problemática base, nos llevamos al planteamiento de nuestro problema. Ya lo que nosotros vamos a tratar de solucionar o mitigar ya con esta investigación-acción que trabaja la tesina en sí, que es el descenso de la autonomía en los niños y niñas de transición menor, ya, y se detectó a través de las educadoras de párvulo, a través de diferentes reuniones, a través de todo el trabajo que ellas generan en aula, ya se dieron cuenta de estos pequeños descensos ante la autonomía de los niños, lo cual tenemos un paradigma que es causa-efecto. Al tener diferentes causas,
tenemos que ver por qué esta problemática se sustenta y ahí se puede hacer una acción sobre ella. Las causas serían estrategias poco efectivas que ellas podrían estar planteando, padres sobreprotectores, un entorno sociodemográfico muy deprimido o la falta de estimulación temprana. Y en este caso, los efectos que tiene esta baja autonomía en los niños es la falta de tolerancia a la frustración, un desequilibrio emocional, ¿ya? Y la falta de internalización de los aprendizajes, porque todos conocemos y sabemos que si el niño contra más autónomo es, más puede internalizar su aprendizaje y menos apoyo de un profesional o en este caso una ayuda extra necesita. Cuando ya tenemos como nuestro planteamiento, nos podemos ya enfocar en los objetivos de nuestra investigación. ¿Por qué? Porque ya notamos en este caso la necesidad y en qué vamos a basar y en qué basé yo en este caso mi trabajo de tesina, que fue analizar el trabajo colaborativo y toda la influencia que tenía este trabajo colaborativo, familia-escuela, en los niños y en su ejecución de actividades, ya y cómo todo la relación y la dependencia familia-escuela también afectaba en diferentes niveles a los niños más allá del aprendizaje, porque también tenemos que tener en consideración que la autonomía también va a nivel tanto intelectual como socioemocional. Cuando tenemos nuestro objetivo de investigación, ya nos permite recabar los objetivos específicos para tener en cuenta los puntos que tenemos que trabajar para sustentar nuestra tesina. Ya en este caso fue identificar el trabajo colaborativo, reconocer los factores que dificultan el desarrollo de la autonomía y con esta investigación-acción diseñar un plan de mejora. Que este plan de mejora nos ayuda para poder subsanar esta dificultad que gatilló en este caso nuestra tesina. Al tener nuestros objetivos, tanto generales como específicos, nos permite también trabajar un marco teórico acotado. Inés también mencionaba el acceso a la biblioteca, ya en este caso la biblioteca virtual ayuda mucho en la creación del marco. ¿Por qué? Porque están autores, libros, material que es académico. Entonces ahí sacamos fuentes ya confiables y fiables para poder crear nuestro marco teórico que sustente nuestra tesina. En este caso me sirvió mucho a mí para autores sobre autonomía, comunicación, trabajo colaborativo, familia, escuela, ya, y la información es muy útil. Después que tenemos nuestro marco teórico acotado, vamos a un marco metodológico. Y nuestro marco metodológico nos permite realizar y recabar toda la información que necesitamos nosotros para poder sustentar la recogida de información. Y esto generar nuestro reporte diagnóstico si realmente nuestro problema necesita una solución, porque se va a denotar con los instrumentos de recolección de información, en este caso un cuestionario que nosotros le aplicamos a las educadoras de párvulo, de transición menor. Cuando nosotros tenemos como todo este marco teórico, marco metodológico, los reportes, nos vamos a nuestra propuesta, al análisis de los temas prioritarios que nos permiten después nuestra propuesta educativa. ¿Ya? En este caso, mis temas prioritarios y en lo que se basó mi tesina fue autonomía, comunicación y trabajo colaborativo familia-escuela, que fueron como los detonantes y los temas principales que salieron a través del reporte diagnóstico y del cuestionario que utilizamos en este caso con las educadoras. Cuando nosotros tenemos estos temas priorizados, tenemos que buscar una solución ya para cada uno de ellos o tratar de mitigar un poco y descenderlos para poder ayudarlos, y creamos en este caso el diseño de un plan de mejora, en este caso que fortalezca la relación familia-escuela para el desarrollo óptimo de la autonomía de los niños y niñas. En este caso, como tenemos subtemas, vamos a ver, capacitar al personal de aula, porque pasan la mayor cantidad de tiempo con los niños, generar instancias de comunicación efectiva tanto en los equipos de aula con los apoderados para hacer esa relación familia-escuela y sensibilizar a agentes educativos la importancia de la autonomía y la importancia que recae este proceso, en este caso, y estas habilidades para el desarrollo integral de los niños y niñas, en este caso de transición menor, para que puedan adquirir habilidades que en este caso todavía no tienen bien desarrolladas. Nuestra propuesta, en este caso de mejora, recae en la investigación-acción que planteaba Inés al comienzo para poder subsanar nuestra dificultad base.
En este caso, para cada objetivo específico se crean una serie de actividades, y en este caso serían jornadas de reflexión, talleres de trabajo colaborativo, ya talleres dirigidos a los padres, o sea, involucrar a toda la comunidad para poder sustentar nuestro, en este caso, nuestro plan de mejora, la acción que estamos requiriendo a través de nuestro objetivo general. Y también tenemos que tener en cuenta, y el programa también nos ayuda a ver que sea viable y que tenga una validación dentro de el estamento donde nosotros lo vamos a aplicar, que en este caso, y en mi caso fue el párvulo, donde actualmente estoy trabajando, y que las actividades sean viables, o sea, que sean posibles llevar a cabo y que nosotros podamos recabar, en este caso, la información y resultados, ¿ya? Para ver si este objetivo se cumple durante el proceso. Teniendo en consideración todo lo que ya les mencioné anteriormente, nos dimos cuenta que al aplicar también, al explicar, al validar nuestro proyecto, nos dimos cuenta que sí, en el párvulo había un déficit de trabajo colaborativo y una falta de comunicación. Eso nos ayudó, todo lo que les expliqué anteriormente, marco teórico, marco metodológico, la recolección de información, la realización de las actividades en papel y la sustentación, en este caso la validación del equipo directivo, nos dimos cuenta que sí, efectivamente necesitábamos trabajar estos puntos que sí se han ido trabajando durante el primer semestre y el comienzo del segundo con los padres. Entonces hemos visto un aumento ya considerable en la autonomía de los niños y sí una mejora de las habilidades parentales, con talleres, con mayor involucramiento de los apoderados. Entonces, nos lleva a la conclusión de que el trabajo de Tesina, ya todo el proceso, ya sea académico y el proceso de realización, sí fue sumamente fructífero en este caso, y pudimos aplicarlo de una buena manera y teniendo como muy buenos resultados. O sea, todo el proceso nos fue súper bien. Muchas gracias. Eso fue como mi aporte en este caso, en este webinar. Muchas gracias también a usted, Dayan, por su experiencia, por haber desarrollado esta investigación y ejecutado esta investigación, que eso también es lo más relevante, siento yo, desde dentro de toda la perspectiva de los aportes que usted pudo desarrollar en su establecimiento en base a esa identificación del problema de estudio. Y desde ahí el poder ir recogiendo lo que fue su implementación de esa propuesta de mejora, sin duda puede ser lo más provechoso a la hora de poder recoger la experiencia y traspasarla a las que pudieran ser las futuras en los futuros estudiantes del programa. Le voy a dar el pase a Juan Daniel para que él pudiera contarnos de su investigación y de su propuesta de mejora para la comunidad no educativa en donde él desarrolló su investigación. Y seguido de ello vamos a invitarles a ver si surgen dudas, preguntas con respecto a lo expuesto, para que las podamos conversar y vayamos aprendiendo de estas dos experiencias que queremos comentarles. Juan Daniel. Ok, gracias. Muy buenas tardes a todos. Voy a compartir ahora. ¿Se ve ahí, cierto? Aún no, Juan Daniel. Ahora sí. Se demora un poquitito. Ahora sí. Ok. Voy a dejar los chiquititos de ustedes acá arriba. Como dice allí, mi nombre es Juan Daniel Hernández Corbet. Soy ingeniero civil en informática, licenciado en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile de Valdivia y ahora licenciado en Educación. Como ustedes pueden ver, empecé al revés yo, estudiando algo técnico, y con el paso de los años, de hecho, empecé a trabajar en una Ceremi en Puerto Montt primero, y al paso de los años, a través de contactos, alguien me dijo que había una posibilidad de hacer clases en un instituto. Y era de la Universidad de los Lagos, en donde empecé a hacer clases el año 2002.
Y hasta la fecha he compatibilizado mi trabajo, digamos, en mi área, en la empresa, y las clases. Y desde el año 2013 soy jefe de escuela del área TIC, o sea, de las carreras de informática en el Instituto Profesional AIEP de Puerto Montt. Entonces, a raíz de que ya tengo una experiencia bastante larga, digamos, en el área de los institutos, tanto como docente y como ahora como jefe de escuela, empecé a analizar, digamos, durante el año pasado mis números, que ya los había visto, pero en mayor profundidad, respecto de los indicadores de la carrera que yo dirijo, que es programación y análisis, y todas las carreras relacionadas con ella, y me di cuenta de que nosotros somos una carrera, tenemos carreras presenciales, pero tenemos módulos online, o asignaturas online. Y me di cuenta que los alumnos de mi carrera tenían una baja en cuanto a la aprobación respecto de estos módulos online, y por eso el nombre de mi tesina, que dice: ¿se podrá mejorar la tasa de aprobación de los módulos sello online de la carrera de programación análisis respecto de los indicadores de la sede? Porque la sede siempre está un par de, como 10 puntos arriba. Bueno, para contextualizar, soy jefe de escuela desde el año 2013 del Instituto Profesional AIEP, que tiene 25 sedes. En Puerto Montt tiene 2 sedes, o 2 campus, que son Ejército y Benavente, 6 escuelas, que son negocio, desarrollo social, diseño gráfico, salud, construcción e ingeniería, a la que pertenezco yo. Ya, la carrera de programación análisis es una carrera de 2 años que tiene la opción de continuidad de ingeniería. Y dentro de todas las carreras están los módulos sellos que son transversales, ¿ya? Que son los que le dan, valga la redundancia, el sello a nuestra institución, y como a otras también deben tener sus módulos de la misma manera. Y lo que se recalcan acá son la innovación, la sustentabilidad y las habilidades para el trabajo. Entonces, la tasa de aprobación de los módulos online está muy por debajo de los de la sede. Entonces, explicando acá un poco las carreras que tenemos, la mayoría, porque también hay una sede online, pero las sedes, digamos, de Puerto Montt, Osorno, Castro, que son las más australes, y las otras hacia el norte, tenemos carreras presenciales, ¿ya? Nuestra admisión es no selectiva, lo que significa que van a ingresar alumnos solamente con haber cursado la enseñanza media y tener su ruta. ¿Ya? Entonces acá tenemos los módulos online, que son dictados por docentes de cualquier lugar de Chile. Eso nos causaba un problema a nosotros, porque nosotros como jefes de escuela veíamos que a nuestros alumnos les estaba yendo más o menos nomás, y no teníamos un contacto directo con ellos. Entonces, eso causaba que haya alta reprobación, porque el perfil de los alumnos de cada sede tiende a ser distinto dependiendo de la zona, ¿ya? Y eso causaba la eliminación académica, que significaba que un alumno reprobaba 2 veces el mismo módulo y era eliminado de la carrera. Y al mismo tiempo, la alta reprobación producía desmotivación. Este año decidimos cambiar algunas cosas. Logramos que los docentes, está en la propuesta también que yo hice, sean solamente de la sede. Entonces, la comunicación era un poco más efectiva, era más rápida. Entonces, aquí tenemos las estadísticas desde todos los años, desde el año 2016 al 2022. En la parte de arriba vemos la aprobación, ¿ya?, de la sede en promedio. Y aquí en la parte de abajo vemos la aprobación de la carrera de programación y análisis. Ustedes pueden comparar y ver, en todas está por debajo de la sede. Incluso ahí el año 2019 está en 30%. El año 2022 estuvo alrededor del 60,4%, 10 puntos y tantos por debajo de la aprobación de la sede.
Entonces, para hacer nuestro objetivo, uno se pone a revisar el perfil que tienen nuestros alumnos, y si bien es cierto, nuestros alumnos son, en la mayoría, en su gran mayoría, nativos digitales, les cuesta trabajar con los módulos online, siendo aparte de que entraron a estudiar algo relacionado con la informática. Los alumnos tienen poca tolerancia al fracaso y por lo mismo son poco resilientes. Se rinden fácilmente, les va mal en la primera prueba, botan el módulo, dicen que no entienden, se cierran a eso, y ahí hay un problema. Entonces aquí será necesario modificar la percepción que tienen los alumnos respecto de sobre cómo ven los módulos online, ¿ya? Porque no le dan la importancia que tienen, que tienen un valor agregado que se les está entregando. Entonces, muchas veces incluso ellos me preguntaron, profe, ¿hay que aprobar estos módulos? Entonces uno decía, falta información, falta que nosotros entreguemos información. Entonces, en base a esos tres elementos que tenemos al principio, primero, significa que los alumnos deben adquirir otras habilidades. Aunque sean nativos digitales en su mayoría, no están familiarizados con una estructura de un aula virtual, donde tienen que ir a hacer actividades semana a semana y esas cosas. Y por otro lado, como los docentes son de nuestra sede, deben ser motivadores, deben acompañar al estudiante y deben ser un guía y estar presentes en todo momento. Y eso nos lleva a que el objetivo sea analizar la tasa de reprobación de los alumnos de los módulos online y revertir esta baja aprobación. Y los específicos, por un lado, determinar qué factores inciden en la reprobación de los módulos online. Determinar qué percepción tienen los alumnos, porque yo me puedo hacer una idea de lo que piensan ellos en base a los resultados que han obtenido y a los comentarios que han obtenido, pero si yo no aplico un instrumento en donde se vea reflejado esto, no me va a servir de nada, porque las percepciones son percepciones. Tengo que tener algo tangible, algo que yo pueda demostrar, esto es así por esto, ¿ya? Y en base a lo anterior, diseñar una propuesta de trabajo con los alumnos para incentivar su participación en las actividades de los módulos para revertir la situación de reprobación. Entonces, muchas veces los alumnos, como no sabían usar el aula virtual, o no tienen, digamos, el hecho de estar revisando todos los días o ser ordenados en revisar su aula virtual, cuesta que se les pase un trabajo y no lo entregan, y no le preguntan al profesor, porque las aulas virtuales tienen foros, tienen todos los elementos que les permiten que los profesores les respondan. Ahora, lo que se hizo fue encuestar a 10 estudiantes y 2 docentes. En 2 elementos, que son reprobación de los módulos y percepción que tenían ellos respecto de los módulos online. Y las subcategorías que vimos en reprobación de los módulos es reprobación de los módulos online y reprobación de los módulos presenciales. Por el otro lado, en la categoría percepción de los módulos online, las subcategorías eran percepción interna de los alumnos, o sea, cómo ellos veían los módulos online, qué pensaban de los módulos online, si les acomodaban. ¿Ya? Y la otra, percepción externa sobre los alumnos, o sea, por parte de los profesores. Todas estas preguntas se hicieron a ambos estamentos y obviamente se adaptaron para que estén orientadas a los alumnos y a los docentes. En base a esto, se hizo un diagnóstico con las categorías descendidas que fueron la percepción interna de los módulos online, o sea, qué es lo que pensaban los alumnos, no estaban muy bien informados respecto de los módulos online. La percepción externa se refiere a la percepción que tenían los docentes sobre los alumnos, ¿ya? Y la reprobación de los módulos online, que era bastante alta, como se veía en los esquemas. En base a todo esto, los objetivos de las propuestas innovadoras están en base a las categorías descendidas. Para el primer caso, obviamente, mejorar la percepción interna de los alumnos sobre los módulos online.
Luego, mejorar la percepción externa, o sea, lo que pensaban los profesores de los alumnos en los módulos online, y obviamente aumentar la tasa de aprobación de los módulos. Dentro... Espérenme un poquitito. Entonces, los elementos que nosotros, que yo hice en realidad respecto de mejorar la percepción interna sobre cómo los estudiantes perciben los módulos online, para que le den la importancia que se merecen, se propuso estos 3 elementos que están acá: inducción de los módulos online, charlas sobre el módulo online específico, y evaluación formativa de aprendizajes previos, ¿ya? Lo que está marcado en rojo es lo que se hizo en realidad. En este primer semestre, yo realicé módulos online, que es herramientas para la empleabilidad. Ya vamos a ver las estadísticas al final. Y yo me encargué, no me tocaron mis alumnos, pero lo conversamos en la sede, hicimos reunión con los demás profesores que hacíamos los mismos módulos, porque hay una especie de, hay una figura en la sede, que es como la encargada de UTP de los colegios, algo así. Tiene un nombre medio extraño, no recuerdo en este momento, pero ella era la que guiaba el proceso de todo esto. Y nosotros ahí, bueno, trabajamos muy cercanamente, entonces se propuso realizar este tipo de actividades de tal manera de que los profesores hicieran una clase introductoria antes de que empezara el módulo, de tal manera de que explicarles a los alumnos, ir a la sala de los alumnos en forma presencial y mostrarles el aula virtual y todo eso, ¿ya? Y obviamente después solamente la primera parte, inducción de los módulos online, así en forma genérica, qué es lo que significa, ¿ya? Luego, el profesor, cada uno de los profesores, hacía una charla respecto de, empezando en la primera clase del módulo, respecto de cómo está organizado el módulo, porque el módulo está organizado, o la asignatura está organizada en semanas. Entonces, en cada semana hay obviamente unos puntos que hay que leer, hay algunas actividades formativas y hay actividades que son sumativas. Las actividades formativas son las actividades que obviamente se realizan, nos llevan una nota al libro, por decirlo de una forma, pero el profesor retroalimenta en el aula virtual. Entonces el alumno sube, responde las preguntas, ya sea de un foro, de algún Word que se sube, y el profesor le responde y le da las indicaciones para mejorar lo que no tuvo correcto. ¿Ya? Entonces semana a semana se hizo eso, y en la primera el profesor les explicó el proceso de cómo funcionaba el módulo. ¿Ya? Porque estos son, por ejemplo, los alumnos de segundo año tienen menor reprobación porque ellos ya pasaron un año en el proceso. Pero el mayor problema está en los alumnos de primer año, que muchas veces, digamos, dejaban de hacer las actividades porque no entendían, porque les fue mal, porque no preguntaban. El segundo elemento ¿ya? Es mejorar la percepción que tienen los docentes sobre cómo los alumnos cursan y trabajan en los módulos online, para que los profesores sienten que su trabajo es valorado y tomado en cuenta. Muchas veces me pasó a mí mismo en otras instancias, en realidad, por ejemplo, en los remediales, que son como ayudantías que hacen los mismos profesores, hacemos los mismos profesores para cuando los alumnos tienen notas descendidas. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente los alumnos no llegan, se anotan 20 y llegaban 2, 3. Entonces, aquí pasaba lo mismo. Los profesores tenían, digamos, y lo comentábamos entre los que nos juntábamos en la sala de profesores, por ahí, que los alumnos no le ponen empeño y no entregan las actividades. Entonces, aquí habían 3 elementos que se iban a revisar. Solo se realizó uno, ¿ya? La primera reunión del jefe de escuela con el docente, ¿ya? El docente que te tocaba. Lo conversamos en forma general, pero no hubo una relación, digamos, yo sabía quién era mi docente, pero no hubo la instancia de juntarnos. Lo que sí, yo me junté con mis alumnos y les expliqué la importancia de los módulos online. Vimos ejemplos,
Lo mismo pasó en que como yo era docente de uno de los módulos que les tocaba a ellos, yo también cuando hacía mi módulo tenía que hacer videos, varios elementos de apoyo a los alumnos, y también se los pasaba a ellos, ¿ya? Eso sí se realizó. La tercera, aumentar la tasa de aprobación de los módulos online de la carrera de Programación y Análisis. Primero, había 3 elementos también. Atención docente, que nosotros todos los que éramos docentes tenemos un Teams donde tenemos archivos, y había un Excel en donde nosotros íbamos anotando todas las actividades que íbamos haciendo, ¿ya? Remedial del módulo, yo no hice con mis alumnos, ¿ya? Se hizo una general, había una general de atención docente, en el primer caso, que la sede proponía, ¿ya? Y la supervisión del jefe de escuela, en este caso mío. Eso fue fundamental, creo yo, en este caso, tanto a los docentes, enviándoles correitos, y a los alumnos, obviamente, indicándoles esta semana tienen tal actividad, alguien lo ha hecho, o dejarlos incluso ir a la sala de clase, intervenir un ratito en la clase de algún otro colega que estaba haciendo clase y decirle, chiquillos, podemos conectarnos un ratito al computador para que ustedes hagan sus actividades, y como obligarlos así a realizar las actividades. Bueno, finalmente, estoy recordando aquí en la parte rojo arriba, la tasa de aprobación a través de los años. Bueno, se aplicó lo que acabo de mencionar antes. Estos son los módulos que se dieron este primer semestre, ¿ya? 13 alumnos en primer año y 13 alumnos en segundo año de programación y análisis diurno. Los dos, HPE 101, herramientas de la empleabilidad, es de primer año. Hubo 12 aprobados y 1 reprobó, en un porcentaje de aprobación 92,31%. Este es un módulo de segundo año, sustentabilidad en la organización, también 12 aprobados, 1 aprobado, 92,31% de aprobación también. Este está terminando ahora, terminó hace unas semanas. Comunicaciones y técnicas de aprendizaje, 9 aprobados, eso es de primer año, y 4 reprobados, con un 69,23% de aprobación. Aquí hubo una baja bastante considerable, pero aún así por encima del indicador del año pasado. 002 es un certificado de especialidad, que es un módulo que tiene que ver con el área de informática, ¿ya? 10 aprobados y 3 reprobados, y en este caso un 76,92% de aprobación. En medio, tenemos un 82,69% de aprobación, lo que significa un 12% por sobre del indicador de aprobación que teníamos el año pasado. Entonces, y eso también contribuyó a que el porcentaje de aprobación de este año en 20 puntos también encima del indicador del año pasado. El año pasado, el nivel de aprobación en el primer semestre fue del 72,6%, y este año subió a un 93,8%. Bueno, esa es toda mi presentación. Una de las cosas importantes que quiero comentar además, que en el desarrollo de la tesina, fue que en los dos módulos finales, en el módulo de investigación, lo que se hizo fue elaborar la tesina, pero por partes, ¿ya? Y en el módulo de la tesis final, en el trabajo del proyecto de título final, ahí como que lo fuimos ordenando. Entonces, es súper importante, primero, asistir a clases, a todas las clases, porque cuando uno asiste a clases, el 100% ya tiene la mitad de la carrera ganada. Y lo otro, obviamente, es estudiar los apuntes. Yo no había estudiado en buen tiempo. Mire, yo tengo 52 años, digamos, no había estudiado en forma formal, digamos, soy el área informática, entonces tengo que estar casi todos los meses viendo temas del área de tecnología,
pero formalmente no había estudiado desde que salí de universidad, o sea, 25, 26 años atrás. Y en principio fue complicado por el hecho de que, por eso mismo, entonces yo todos los días iba a clase, hacía mis apuntes de la clase, revisaba, imprimía, hacía apuntes de lo que tenía ahí. Entonces después uno se va, digamos, interiorizando, va entendiendo cómo funciona todo esto. Y también los módulos que vimos acá en la licenciatura a mí me gustaron porque yo llevaba más o menos 20 y tantos años haciendo clases, y es interesante, digamos, saber que algunas cosas uno se había equivocado en hacerlas, o es como para ordenarse, ¿ya? Nosotros, digamos que el hecho de ser profesionales de algún área en específica, yo no soy del área de educación, sin embargo, estudié en la última escuela normal que hubo en Chile, en la Escuela Normal de Ancud, entre el año 86 y el año 89, el siglo pasado, hace mucho tiempo ya. Y yo estudié, digamos, para ser profesional de mi área, qué sé yo, porque en cuarto medio encontré informática, hice un curso de Atari que era espectacular, y decidí estudiar en informática. Pero siempre tuve el bichito de la educación porque nosotros en enseñanza media íbamos a ser profesores básicos de campo. y me gustó. Entonces después, cuando salí de la carrera, me puse a trabajar al tiro, qué sé yo, y fue interesante la primera vez que hice clases porque, no sé, llegó eso de que sí, ay, me gustó esto. Entonces, fue lindo y ha sido lindo este camino que, digamos, he realizado desde que empecé a trabajar. Y el hecho de seguir trabajando en esto y seguir estudiando esto ha sido muy interesante. Tengo pendiente también, lo conversamos hace un tiempito atrás cuando terminamos, y estaba interesado en hacer el siguiente peldaño de esto, y sí estoy interesado. Dije que este año todavía no, porque quiero descansar un poquito, ¿ya? Pero muy agradecido a la universidad, y pucha, cada vez que nos requieran, yo creo que todos estamos muy contentos de haber estudiado con ustedes y de seguir apoyando en lo que ustedes requieran. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, Juan Daniel, de todas maneras, por la oportunidad, de poder desarrollar educación y confiar profundamente también. Usted lo ha dicho, confió en nuestra formación, confió también, Dayan, e incluso proyecta el seguir estudiando. Y eso nos enorgullece mucho. En ese sentido, a mí me gustaría de sus investigaciones, si me lo permiten, que pudieran contarnos cómo es que recepcionan las instituciones en las que ustedes se desempeñan estas propuestas de mejora, y primero, en primera instancia, voy a diagnosticar este problema que identifiqué, voy a revisar sus causas, etcétera, y voy a proponer una estrategia de mejora. Ustedes hicieron ese ejercicio, tuvieron que pedirle permiso a la institución a través de los distintos formatos que la universidad dispone para efectos del seminario de grado. Entonces, en primera instancia, me gustaría conocer cómo es que la institución en la que ustedes trabajan recepcionó esta idea inicial, y ya luego cuando ustedes la implementan. Y creo que, como decía al comienzo, es lo realmente importante y aportador a esa comunidad educativa. Porque vienen con todo un conocimiento, con toda una propuesta que sin duda reconoce las necesidades de esa comunidad, y en ese conocimiento propone ciertas soluciones. Quisiera que me contaran de aquello. Partamos con usted, Dayan. Bueno, en mi caso, la propuesta, bueno, se llevó a cabo por los lineamientos, como mencionaba usted, sobre la carta, mencionar, en este caso, como yo trabajo ahí mismo en las reuniones técnicas, siempre era un tema
¿ya? Entonces siempre era como la piedra de tope, qué pasaba. Entonces cuando llegamos en este caso a decir, mire, podemos hacer esta investigación, sacar los resultados, ya con la parte teórica que nos daba, en este caso los módulos y todo, pues el apoyo de los docentes pudimos hacer una buena propuesta de mejora y ellos lo tomaron de una muy buena manera porque es un momento de, en este caso, de conocimiento mutuo, ya sea nosotros darnos cuenta de que podíamos llevar a cabo una investigación, y esta investigación sí tuvo resultados favorables en este caso para nuestros estudiantes y también para la comunidad educativa, y darnos cuenta de las herramientas también que nos entregó la licenciatura para decir, wow, puedo de mi propia investigación inicial sacar una proyección y ver otros temas que también están influyendo, que no lo tomé en consideración al principio, y ir, en este caso, ir en constante mejora. Que desde la comunidad educativa donde yo apliqué mi tesina y estoy actualmente trabajando, fue súper favorable. Es una experiencia muy buena. En este caso, todo el proceso, igual como decía Juan Daniel recién, los módulos nos dan como la teoría, y si uno es sistemático y uno estudia y pone atención, porque la calidad docente es muy buena. Entonces, siempre están como abiertos a las preguntas. A mí me tocó una profesora ya muy buena que estaba disponible, la profesora Jennifer, que siempre estaba disponible ahí para responder nuestras dudas, en este caso, inquietudes, y así hacer un mejor trabajo que nuestra comunidad, en este caso educativa, donde se aplicó la tesina, lo vio y lo valoró mucho, y a la actualidad también estamos viendo otros procesos a partir de la tesina para poder aplicar. Disculpa, Inés, disculpa. Por favor. Jennifer, no se vaya todavía, que tenemos una pregunta del público relacionarla un poco con la modalidad de la universidad, que esto es 100% online. ¿Podría contarnos un poco cuál fue su experiencia en relación a los módulos online, a la plataforma Eleva Campus? Por favor. Bueno, para mí el eCampus fue súper intuitivo. Ya, súper intuitivo porque era muy fácil acceso, o sea, uno ingresaba, en este caso tu usuario, tu contraseña, era muy fácil llegar a los foros, al material que ponían los docentes, las calificaciones, era muy expedito, lo mismo que las clases, que sea una modalidad online nos permite también el mejoramiento continuo, porque como bien decían, todos tenemos una carrera de base, pero el grado académico que te da la licenciatura también te abre otras puertas, ya sea laborales, de conocimiento, de aplicación de proyectos, y en este caso que sea online nos permite, en este caso que yo soy del norte, soy de Calama, en este caso Juan Daniel es muy del sur, yo tenía compañeros que estaban estudiando desde el campo, ya porque no, era una modalidad muy buena, y así también nos sirve para el crecimiento continuo. Como decía yo, la calidad de docentes en la modalidad online es muy buena, es lo mismo que estar en una clase presencial, porque los profesores también dan la instancia de preguntarles, ya de tener como ese lazo para poder enviarle un correo, hacer las preguntas en la clase. Están así como la presentación, pero te explican, tú les puedes preguntar ahí mismo o al final de la clase. Entonces fue una muy buena experiencia para hacer educación online, porque muchas veces a veces uno se mete y uno dice, oh, quizás no sea la experiencia, quizás no sea tan agradable, pero en mi caso, la universidad fue muy buena. Me gustó mucho y continuaría estudiando ahí, lo mismo que fue el siguiente paso. Es muy bienvenida, Dayana, así que motívese. Muchas gracias por sus palabras, y yo creo que ahí es importante el recordarles a todos, a los participantes, el que la intención de este programa en su modalidad 100% virtual busca que sea compatible los estudios con la vida familiar, con la vida profesional, y ya luego explorar esta área académica de una manera que efectivamente se logre profundizar en los conocimientos y poder desarrollarse en ellos. No nos interesa el bombardearlos con información, sino más bien que puedan ir transitando en los contenidos y en las asignaturas de una manera tal que ustedes logren ir compatibilizando la vida familiar y la laboral, porque
sin duda que eso, de acuerdo a los distintos contextos en los cuales estamos desarrollando educación y desde donde provienen, nuestros estudiantes, como decía Dayan, desde zonas muy adversas en términos del clima, de los accesos, etcétera, que poder desarrollar educación y continuar con la formación académica pudiera ser muy complejo. Entonces, desde ahí las distancias en los trayectos del trabajo al hogar o etcétera, también es un punto que hemos considerado a la hora de desarrollar educación. Quisiera que recuerden que nos pueden dejar preguntas, tenemos unos minutitos todavía para poder responderlas. Y también invitarlos a que puedan responder la encuesta de satisfacción. Marcos. Para complementar lo que acabas de decir, estas clases también son grabadas. Entonces, en caso de que, no siempre, pero en caso de que tengan un problema y no puedan asistir a una clase, esta clase queda alojada en el aula virtual y pueden verla las veces que lo necesiten. Había una pregunta que tenía que ver con eso. Eso es importante de reforzarlo. Efectivamente, una clase a la semana, clase que queda grabada, y en el evento en que se necesite volver a revisarla o no pude participar de la clase, puedo recurrir a esa grabación. Y también es importante el señalar que así como Juan Daniel, que en su formación, decíamos al comienzo, son profesionales afines a la educación. Sin embargo, uno a priori podría creer que la formación de Juan Daniel no era estrictamente muy afín a la educación, desde la lógica de la ingeniería y la informática y esas cosas. Sin embargo, en él hacemos, y en él y en todos, en verdad, hacemos una revisión de los antecedentes que nos presentan los postulantes, y en este caso en particular nos interesa evaluar también el vínculo que ese postulante, en este caso este graduado ya, tenía con la educación, que tiene con la educación. Porque para él es importante el formarse en esta licenciatura. Entonces, bajo su experiencia y su ejercicio laboral, tenía toda lógica el que él pudiera tener mejores conocimientos y profundizar en los conocimientos que había adquirido en la práctica a través de la licenciatura en educación. Así que desde ahí vamos haciendo el análisis y el vínculo uno a uno con nuestros postulantes, no dejando el corte porque a lo mejor consideramos cualquiera que esa carrera en particular no es afín con la educación. Por ejemplo, no sé, podríamos creer que un psicólogo es afín a la educación porque hoy día tenemos equipos multiprofesionales que se están desempeñando en las escuelas. Un fonoaudiólogo, un terapeuta ocupacional, un trabajador social. Sin embargo, pudieran haber otras carreras, así como las relacionadas con el arte, que lo mismo, a priori podríamos creer que no tiene un vínculo estrecho, sin embargo, ese profesional probablemente está desarrollando clases en ese ámbito. Entonces, desde ahí es que nos permitimos hacer ese análisis de los postulantes y de la revisión de cada uno de las compatibilidades que tiene ese estudiante, ese postulante, con nuestro programa. No sé si hay otra pregunta por ahí, Marcos, o algo que quizás Dayan o mismo Juan Daniel quisieran complementarnos. Espérame un poco, Inés, que las tenía acá. ¿Cuántas asignaturas se cursan a la vez? Preguntan. Y en relación a las pruebas, ¿cómo son las evaluaciones? ¿Son pruebas, trabajos o algo así? Con respecto al desarrollo de las asignaturas, yo les decía al comienzo, son 9 asignaturas que se cursan a lo largo del año académico y son correlativas. Por tanto, se rinde una, seguido de ella terminan y transcurren las 4 semanas que les decía que comprende una asignatura, terminan las 4 asignaturas y a la 5ª semana estoy iniciando recién la 2ª asignatura. Por tanto, es una a la vez y con una clase sincrónica a la vez. La metodología de la evaluación es bastante flexible y de acuerdo a la planificación del docente. Sin embargo, orientamos a los docentes el que puedan intencionar el trabajo colaborativo, porque de eso se trata hoy en día la educación.
el propiciar el trabajo colaborativo, entonces la posibilidad de interactuar entre sus compañeros y reconocer también las experiencias y los aprendizajes que pueden también complementar desde ustedes mismos, digo, desde los estudiantes, es sumamente rico. Y eso se posibilita. Quizás ahí me podrían ayudar Dayan y Juan Daniel, porque muchas veces nuestros postulantes se consultan así como, pero ¿cómo yo voy a hacer un trabajo conjunto con un compañero si no conozco, si soy de tan lejos y además me voy a conectar virtualmente? Cuéntenos, Dayan, ¿cómo lo hizo? En mi caso, por lo menos, yo tuve la suerte de trabajar, en este caso, de hacer mi tesina con una amiga, entonces yo sí la conocía, no porque trabajamos juntas. Pero en caso de la experiencia de otros compañeros, ya que sí, iban solos en este caso de la sección y se da como el tiempo, en este caso la profesora Jennifer o otros profesores, ya chicos, tenemos que hacer el trabajo de esta semana, conste en esto, vamos a trabajar en duplas. Entonces ahí los compañeros empezaban, yo no tengo grupo, yo no tengo compañeros, y empezaban, intercambiaban, en este caso, números telefónicos, se conectaban a través de la plataforma Teams para poder ejecutar sus actividades. Y lo mismo, la tesina, muchos de los grupos, de los equipos que se conformaron en la tesina, no se conocían. Entonces ellos mismos daban su experiencia que a pesar de que uno era de muy al sur, estaban así como regiones de distancia, sí pudieron hacer y completar su proceso sin ningún problema. Y además el trabajo colaborativo en todos los trabajos y a lo largo de toda la formación es importante porque trabajamos en educación, entonces tenemos que saber trabajar en grupo y llegar a consenso más que nada para el crecimiento también laboral, porque lo que uno sabe, el otro no lo puede saber, y si yo no sé algo que el otro sabe, ahí podemos complementarlos y crear grandes equipos de trabajo sin tener como la presencialidad. Muchas gracias, Dayan. En el ejercicio de la formación y de ir conociéndose, ir interactuando en las clases, porque eso es lo que les pedimos a nuestros profesores, la teoría está y la teoría se las van a entregar nuestros profesores a través de los distintos recursos en el aula virtual. Sin embargo, en la clase sincrónica, que dura 1 hora y media, nos importa el que, si bien se presenten los contenidos, fundamentalmente relevar la reflexión y la práctica docente de cada uno de nuestros estudiantes. Ir complementando los contenidos en relación a ese ejercicio cotidiano que cada uno de ellos tiene en vínculo con la temática que se está abordando. De modo que también esa es una posibilidad de poder ir conociendo al otro. Cuando un estudiante participa de la clase y complementa lo que está señalando el docente con su opinión o su visión de esa temática en particular, uno iba conociendo a sus compañeros y desde ahí también va posibilitando el que a lo mejor tenemos áreas de común interés, nos desempeñamos en un espacio similar y desde ahí pudieran ir conformándose esos grupos de estudio. Hay un elemento que hemos señalado medio difusamente a lo mejor y que me permitirá alargarme ahí unos segundos, porque ambos estudiantes han dicho que quieren seguir continuando en su formación. Y ese elemento lo aplaudimos de todas maneras. Sin embargo, no hemos referido a qué es que en particular estamos hablando. La Facultad de Educación y Cultura también tiene un magíster en educación. Y el magíster en educación para los estudiantes graduados de nuestro programa de licenciatura en educación tiene la posibilidad de homologar asignaturas. Por tanto, cuando ya luego me matriculo, soy graduado del programa de licenciatura en educación y luego me matriculo en el programa de magíster en educación, se me homologan 5 asignaturas y mi formación solo dura 1 año para el magíster en educación. Eso es sumamente atractivo y digo, primero atractivo por los tiempos, porque la posibilidad de formarse en un periodo acotado, de todas maneras que sigue complementando la vida familiar y laboral, y la posibilidad también de dar continuidad a los estudios, dar continuidad a la formación o incluso a la investigación educativa que desarrollaron en el programa anterior de licenciatura en educación, ya luego en el magíster,
es una posibilidad cierta y concreta que se intenciona también. Y bajo también el mismo esquema que también nuestros graduados han referido, ya conocen el sistema de trabajo y eso también es una facilidad a la hora de dar continuidad a esa misma línea. Así es que, dicho eso, creo que hemos hecho una mirada bastante global de nuestro programa. Ojalá motivarlos a dar continuidad a su formación como profesionales de la educación o para la educación. La educación es muy dinámica, soy majadera en señalar eso, lo digo muy reiteradamente, pero es porque es así y la educación nos necesita siendo los mejores, nuestros estudiantes nos necesitan siendo los mejores y desde ahí es sumamente propicio el invitarlos a continuar formándose. Muy agradecida de la participación, estamos atentos a cualquier inquietud que pueda surgir. No sé si ahí podemos dejarlo nuestros mail, Marcos. A lo mejor para referir consultas está el correo electrónico de Marcos Jiménez que nos acompaña, que es coordinador de ciclo del programa, marcos.jimenez@busec. El mío también puedo dárselos, que es ines.vega.enriquez@usec.cl. Yo soy la coordinadora del programa y estaremos atentos a cualquier consulta, cualquier duda que pudiéramos ayudar a despejar en este periodo. Y muy agradecida, de verdad muy agradecida de Juan Daniel y de Dayan de la posibilidad de compartirnos sus experiencias y convocar a otros a seguir formándose. Muchísimas gracias a ambos, muchas gracias a cada uno de los participantes. Muchas gracias, Marco. Chao, hasta luego, que estén bien.